Bien. José, ¿se escucha bien? Sí, señor Rodolfo. Ok, perfecto. Si podemos lanzar la presentación, por favor. Excelente. Muy bien. En honor al tiempo, vamos a iniciar esta presentación. Ok. Es una presentación, una última presentación de este mes de diciembre de este año. Ok, así que vamos adelante, por favor. Nosotros somos la empresa OS Enterprise Consulting. Yo soy Rodolfo Barzola, soy el CEO en OS Enterprise y una de mis funciones pues es preparar este tipo de presentaciones en apoyo con el fabricante para poder hablar de temas innovadores, ¿no? De temas de modernización de aplicaciones, cómo podemos contemplar estos conceptos de inteligencia artificial frente a los distintos desafíos que tiene el sector microfinanciero o el sector de banca. ¿Ok? Eso es uno de los puntos importantes. En el desarrollo de esta presentación, de este webinar, vamos a ir hablando esos temas. Bien, eh, adelante, por favor. Perfecto. Un poco para los que se han sumado a este webinar, OS Enterprise es una empresa que brinda servicios de consultoría. Desde el 2015 venimos realizando diversos proyectos en distintos sectores de la industria, a nivel de banca, retail, seguros, salud, telecomunicaciones, y hoy nos vamos a centrar netamente en el sector financiero, ¿ok? Para poder comentarles lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos adelante. Muy bien. Este slide resume nuestra trayectoria. Hoy por hoy hemos logrado más de 20 aliados o más de 20 partnerships con diferentes fabricantes líderes de la industria. ¿Ok? Estos 20 partnerships han sido estrictamente asociados, ya que si hablamos de una modernización de aplicaciones, si hablamos de diversos desafíos a nivel de transformación digital y todos esos puntos, pues es necesario contar con este tipo de fabricantes. Entonces, si nosotros hablamos de modernización, aplicaciones modernas, transformación digital, y cada uno de esos puntos importantes, pues es necesario contar con estos productos y de cara a ese objetivo hemos logrado este partnership. ¿Ok? Más de 800 proyectos realizados, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Hemos hecho proyectos en diversos países. ¿Ok? Y tenemos un equipo técnico especializado y certificado para poder garantizar el éxito de estos proyectos. ¿Ok? Vamos adelante. Muy bien. Aquí algo rápido, nuestro portafolio de servicios. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de un producto muy importante que si estamos trabajando en modernizar nuestra plataforma de aplicaciones y tener eh, una base de datos no relacional consistente, pues debemos hablar de MongoDB. MongoDB entra en nuestro portafolio de plataformas open source de nivel empresarial, ¿ok? Para poder nosotros brindarte diferentes servicios, adopción, implementación, soporte, capacitación en cada uno de esos puntos. Asimismo, podemos realizar diversos proyectos a nivel de cloud, ¿ok? Ya sea desde la migración de las cargas de trabajo, implementación, etcétera, la adopción de DevOps, la orquestación de contenedores. Hoy por hoy se habla mucho de modernización de aplicaciones y va de la mano con también modernizar la arquitectura de nuestra plataforma de aplicaciones, ¿no? Entonces, ya es un requisito si vamos a modernizar
contemplar una plataforma de container y orquestación. Nosotros podemos ayudarlos en todas esas actividades. Monitoring y observabilidad, sin visibilidad, sin observabilidad, difícilmente podemos mejorar nuestra plataforma. Es necesario contar con ese tipo de servicios y herramientas. Asimismo, temas de automatización. Nosotros vemos toda la capa de automatizar esos procesos que ralentizan el tiempo de entrega, tiempo de ejecución, entre otras cosas. Asimismo, el soporte a todo el stack de plataformas open source, ¿no? Y capacitaciones. Es lo que nosotros como Open Source Enterprise brindamos como parte de nuestros servicios. Muy bien, vamos adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar la posta a Luis y nos va a comentar, ya vamos a entrar con fuerza a esta presentación del webinar. Eh, Creo que tenemos aquí una primera encuesta. José, si me ayudas un poco para validar quiénes nos acompañan, qué roles, qué perfiles nos acompañan en este webinar. Excelente. Miren, ahí les hemos compartido un link. Les hemos compartido un link por el chat, ¿ya? En ese link, como pueden ver ustedes, ingresen por favor y pueden escribir el perfil que hoy por hoy se desempeña. No sé si estamos compartiendo esa pantalla, José, para poder ver qué perfiles nos acompañan en esta reunión. A ver, ya tenemos el link. Excelente. Muy bien. Ahí le pedimos, bien, arquitecto, arquitecto de soluciones. Excelente. Arquitecto cloud. Muy bien. Nuevamente, gerente de banca. Perfecto. Analista de riesgos. Crediticios. Ok. Perfecto. CTO. Muy bien. A ver, ¿qué roles más nos acompañan en esta presentación? Analista de riesgos, gerente de banca, nuevamente arquitecto de soluciones, consultor TI. Excelente, son diferentes perfiles que definitivamente van muy alineados a diversos desafíos y definir lineamientos, estrategias para poder cumplir ciertos objetivos. Muy bien, Luis, ¿qué te parece los perfiles que nos acompañan? Me parece que son los perfiles que nosotros buscamos para poder presentar este tipo de presentaciones. Sin lugar a dudas, Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. Recibe un cordial saludo desde Madrid, España. Y pues estoy encantado. La verdad, justamente lo que mencionas, el perfil de la audiencia es justo el que buscábamos. Y pues estoy aquí encantado de compartir todo esto todas las iniciativas de modernización que venimos trabajando desde MongoDB. Y claro, con la alianza y el apoyo de compañías como OS Enterprise, que para nosotros es fundamental. Excelente. Muy bien, Luis, sin más, te doy la posta para poder iniciar esta presentación de este webinar. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy contento de tener esta oportunidad de contaros algunas de las estrategias de modernización que estamos impulsando con varios de nuestros clientes en el sector financiero. Mi objetivo para los próximos minutos es que sepáis cómo podríais utilizar la tecnología de MongoDB no solo para resolver problemas tácticos en torno a la gestión eficiente de datos, sino además de cómo MongoDB puede convertirse en un catalizador para adoptar tecnologías emergentes, principalmente inteligencia artificial generativa, que es de lo que estamos hablando todos estos días. Bueno, mi nombre es Luis, soy director de industria para servicios financieros en MongoDB. Mi misión es trabajar con nuestros clientes en el sector bancario principalmente y determinar cuál es la mejor forma en la que pueden apalancar la tecnología de MongoDB para resolver desafíos de negocio. Y bueno, en MongoDB tenemos la gran fortuna de trabajar con
de forma muy cercana con instituciones financieras de las más grandes a nivel mundial. Trabajamos desde los bancos tradicionales hasta fintechs modernas como Coinbase, perdón, PicPay, y varios de estos operan sus sistemas de emisión crítica en MongoDB. Sistemas core, sistemas de pagos, trading, riesgo, cumplimiento, por mencionar algunos. Y bueno, esta es la agenda que he preparado para el día de hoy. En primer lugar, bueno, para asegurarme que todos estamos en la misma página, os quiero hacer una introducción muy breve y de alto nivel de qué es MongoDB. Luego hablaré de los factores clave y los diferenciadores del por qué MongoDB es relevante para servicios financieros dentro de un contexto principalmente bancario. Luego pasaremos a la sección más importante, que sería cómo MongoDB nos puede habilitar para la adopción de tecnologías emergentes, principalmente la inteligencia artificial generativa, como eje para llevar a cabo estas iniciativas de modernización que seguro estáis considerando dentro de vuestras agendas. Muy bien, bueno, sin más, comencemos con la primera parte. ¿Qué es MongoDB? Pues me gusta mucho partir definiendo MongoDB porque muchas veces nos relacionan únicamente con una base de datos documental o como comúnmente se las conocen como no SQL. Pero MongoDB ofrece mucho más que una base de datos. Por definición, MongoDB es una plataforma integral de datos para desarrolladores y diseñada para sistemas empresariales altamente transaccionales. Y aquí, de forma deliberada, he resaltado dos términos importantes. Primero, desarrolladores, porque es una plataforma hecha para mejorar la experiencia y la productividad de equipos de desarrollo. Y el segundo aspecto es empresariales, porque somos capaces de soportar sistemas de misión crítica bajo las siguientes premisas. Primero, escalabilidad horizontal. Esto lo ofrecemos a través de mecanismos de sharding para distribuir eficientemente las cargas de trabajo. Segundo, alta disponibilidad. Cada clúster que se provisiona en MongoDB tiene un set de nodos de réplica que garantizan alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Tercer aspecto, seguridad e integridad. Ofrecemos mecanismos muy sofisticados en cuanto a autenticación, encriptación de datos sensibles y también técnicas para garantizar la consistencia transaccional. Y finalmente, productividad. Ofrecemos de nuevo un modelo de datos que es flexible a distintos cambios y capacidades de consulta con el único objetivo de poder empoderar al desarrollador y que adopte un esquema de desarrollo y de delivery mucho más ágil. Todas estas capacidades están disponibles en una única plataforma. La siguiente pregunta sería, ¿dónde se podría ejecutar MongoDB? Soportamos todos los distintos tipos de despliegue conocidos, ya sea on-prem en nuestra versión que le llamamos Enterprise Advanced, o más interesante todavía, en nuestra versión, en nuestra modalidad de Database as a Service, cloud nativa, que le llamamos MongoDB Atlas. Esta puede ser habilitada ya sea en modo serverless o en un clúster y se puede desplegar en cualquiera de las nubes consolidadas del mercado, ya sea Microsoft Azure, Google Cloud o Amazon AWS. Lo interesante de esto es que no solo desplegamos nuestra plataforma sobre la infraestructura de estos proveedores de nube, sino que además estamos constantemente colaborando con ellos. Integramos, por ejemplo, MongoDB Atlas, por poner un ejemplo, con Microsoft Fabric para ofrecer aplicaciones inteligentes. Entonces, estamos en constante colaboración para ofrecer soluciones sofisticadas. Bien, entonces, ¿cuál es la mayor ventaja de MongoDB? Es que la mayor ventaja es que gracias a la flexibilidad del modelo de datos eh, que posee nuestro motor, podemos gestionar cualquier tipo de información, sea información transaccional, informaciones de series de tiempo, geoespaciales o incluso datos no estructurados o lo que llamamos los vectorizados. Es decir, en una única plataforma podemos mantener cargas de trabajo transaccionales, analíticas y de búsqueda.
Bien, y todo esto de nuevo no es únicamente una base de datos, sino una plataforma de datos. Tenemos capacidades, por ejemplo, de análisis de time series o, por ejemplo, habilitar motores de búsqueda, ya sean textuales o contextuales o semánticos, con una capacidad que le llamamos vector search. También tenemos Stream Processing, que es una capacidad nativa que tiene la plataforma para adaptarse a una arquitectura orientada a eventos o para escuchar eventos provenientes de, por ejemplo, una plataforma de data streaming como Apache Kafka, sin la necesidad de tener un middleware en medio. Podemos escuchar esos eventos en tiempo real. Y tenemos, por ejemplo, también capacidades de Real-Time Analytics, por mencionar algunos. Todos estos servicios de plataforma están disponibles en una única solución, que de nuevo es multicloud y ofrece todas estas capacidades de alta disponibilidad y alto rendimiento. Bien, bueno, pasemos a la segunda parte. ¿Por qué MongoDB para servicios financieros? Aquí me gustaría mencionar cuáles han sido las distintas directivas que ha ido determinando nuestra industria. En primer lugar, creo que es importante resaltar que siempre ha habido un alto énfasis en un cambio constante. Todo el tiempo estamos expuestos a nuevos marcos regulatorios, a nuevos modelos de negocio, con la incursión de fintechs. En uno de los casos que me gusta siempre resaltar es Yape en Perú, que con sus modelos disruptivos, con billeteras digitales, eh, a todas las instituciones financieras obliga a repensar los modelos de negocio y empezar a incursionar, a ser mucho más ágiles e innovadores en nuevas ofertas de productos y servicios. Y esto nos lleva a tener, un alto nivel de flexibilidad en cuanto al modelo de datos que tenemos. Otro ejemplo importante es, por ejemplo, aquí en Europa, en cuanto a pagos. Hace muy poco adoptamos lo que llamamos los SEPA Payments para pagos dentro de la región, pero ahora estamos en temas de pagos instantáneos con Target2, pero a la vez tenemos pagos account to account. Entonces, todo el tiempo se están generando nuevas definiciones de esquemas de pagos y esa nueva definición de esquema implica un cambio profundo dentro de nuestros esquemas de datos. Ahora, con MongoDB tenemos esta flexibilidad del modelo documental que nos permite adoptar nuevos esquemas, ya sea de pagos o nuevos modelos, de manera mucho más eficiente. El segundo aspecto es que, como mencionaba previamente, no es solo una base de datos de un modelo de datos flexible, sino que es una plataforma de datos que soporta procesamiento masivo escalable. Manejamos temas nuevamente de encriptación, que es muy relevante sobre todo para información sensible, y cumplimos con certificaciones de industria de las más importantes, por ejemplo, PCI DSS para gestión de tarjetas, de información de tarjetas de crédito, por mencionar uno, por ejemplo. Y el tercer aspecto es que la banca en general ha evolucionado a que ya la inmediatez, en cuanto principalmente a la experiencia del usuario, del cliente, nos lleva a tener como un requerimiento clave de que en todos nuestros servicios respondan en tiempo real. Y aquí, por ejemplo, no solo que las aplicaciones sean resilientes, sino que también estén orientadas a eventos, que puedan escuchar streaming de data y que puedan a su vez escalar y tener la elasticidad que ofrece la nube en cuanto a los recursos tecnológicos. Nuevamente, como mencionaba antes, tenemos una capacidad nativa de stream processing que nos permite adaptarnos a requerimientos de banca en tiempo real. Bien. Pero bueno, además de estas directivas que la industria nos ha ido definiendo a lo largo del tiempo, hay algunos factores clave que determinan también el por qué MongoDB tiene un buen fit dentro de la industria. El primero es que una de las tendencias de nuestra industria está en el open banking, ¿no? En crear ecosistemas en los que como instituciones financieras queremos agregar valor a nuestra cadena y eso nos implica que creemos alianzas estratégicas, que trabajemos con proveedores de soluciones, que busquemos un poco más mejor extender la experiencia del cliente. Y para ello, en Open Banking, bueno, evidentemente la clave fundamental es el intercambio o la invocación de servicios, que principalmente, bueno, es una economía basada en APIs, ¿no?
Y dado que el lenguaje de facto estándar es JSON, pues al ser una base de datos nativa en JSON, pues tenemos una ventaja competitiva importante. El segundo aspecto tiene que ver con plataformas interoperativas. Aquí me refiero a que muchas veces por temas de protección de datos existe cierto tipo de información que por regulación debe estar en on-premise y otro tipo de información que puede estar disponible en la nube. Entonces, muchas veces los bancos, si bien es cierto, yo diría en todo el tiempo, el 100% están obligados a tener esta capacidad de desplegar un modelo híbrido en el que tengan información de la nube, información on-premise y busquen mecanismos de tenerlas sincronizadas. Nuevamente, con estas capacidades que tenemos en MongoDB y la flexibilidad de despliegue, podemos cumplir esto. El tercer aspecto, que es un factor fundamental, es de qué manera podemos habilitar a los equipos de desarrollo para que creen nuevas cosas. En todos los clientes en los que he podido hablar, todos ellos buscan ahora, en lugar de ir a los usuarios finales de negocio, también empoderar a los equipos de desarrollo para que promuevan sus ideas. Y eso es una tendencia que he visto muchísimo, que ahora los product owners ya vienen desde la perspectiva, desde la óptica de desarrollo. Así que creo que el disponer una plataforma que habilite a los desarrolladores y que no sea algo que les restrinja, sino que más bien les permita agilitar el proceso de delivery es un factor fundamental. Bien. Bueno, antes de pasar a esto, me gustaría hacer un punto de control para saber si vamos bien, si hay alguna pregunta. Voy a revisar el chat por allí, si el equipo me puede ayudar en confirmar si hay alguna pregunta de la audiencia o si vamos bien. Vamos bien, Luis. Sí, Vamos bien todavía. Sí. fantástico, perfecto. Pues bien, bueno, sin más, pasemos a la tercera parte que, como mencionaba al principio, la más importante, cómo MongoDB nos permite habilitar la adopción de tecnologías emergentes, principalmente inteligencia artificial generativa. Bien. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, necesitamos ciertas capacidades a nivel de plataforma, que principalmente están definidas por tres capas. La primera capa es donde están, o la capa subyacente es donde están los modelos, donde están los LLMs o los codificadores. La capa intermedia es donde residen los datos, ya sea para entrenar los modelos o para, una vez de que los modelos resuelvan una petición en particular, habilitar a la capa superior, que son la capa donde están las aplicaciones y las experiencias que vienen ya impulsadas con inteligencia artificial. Entonces, cada vez que hablamos de inteligencia artificial generativa, debemos tener en sitio estas tres capas disponibles. Veamos de en qué consiste cada una de ellas. Para la capa subyacente, la capa de modelo de datos, en MongoDB lo que estamos proponiendo es una arquitectura abierta. De hecho, tenemos un programa que se llama MAP, en el que hemos hecho alianzas estratégicas con muchos de con los proveedores de modelos más representativos a nivel mundial. Estamos hablando de empresas como Cohere, Nomic, Anthropic, OpenAI, por mencionar unos pocos. La idea es habilitar de manera tener aceleradores que permitan utilizar cierto modelo para un caso de uso específico. Está claro que un modelo no es infalible y puede resolver todos los distintos escenarios de negocio. Por ello, estamos promoviendo una arquitectura abierta, porque muchas veces en un escenario de negocio específico, un modelo puede ser menos eficiente que otro. Entonces, el tener una arquitectura abierta y flexible nos permite tener una mejor opción de determinar cuál es el que mejor va a resolver mis requerimientos de negocio. Para la capa intermedia es donde reside MongoDB. Aquí tenemos la ventaja nuevamente de que no solo almacenamos información estructurada, sino que podemos o tenemos esta capacidad de almacenar información no estructurada o vectorizada a la vez. Y todo esto reside en lo que llamamos la base de datos multimodal, que lo que quiere decir es que podemos almacenar información, ya sea proveniente de una fuente estructurada o información vectorizada, ya sea en textos, por ejemplo, información que es extraída de un PDF, de fotos,
históricos financieros, correos electrónicos, cualquier tipo de información que, de hecho, se habla de que el 80% de todos los datos reales no son estructurados. Y bueno, todo este 80% lo podemos almacenar dentro de una única instancia. Y finalmente, esto nos permitiría habilitar a la capa superior donde están las experiencias, donde están los clientes, la experiencia de clientes, las aplicaciones y demás. Bien. Hay una tendencia importante en cuanto a cuáles han sido las aplicaciones y qué es lo que están haciendo los bancos en la actualidad. Para ello, me gustaría resaltar un poco de hacer una muy breve, tomar un paso hacia atrás de cómo ha venido evolucionando la inteligencia artificial. Con el advenimiento de ChatGPT, al principio teníamos lo que llamamos los asistentes inteligentes. Hacíamos un prompt, una pregunta y bueno, nos resolvía una respuesta basada en un contexto determinado. Pero ahora ha evolucionado de una manera muy acelerada y ahora estamos hablando de agentes inteligentes. Ahora, estos agentes inteligentes vienen a ser esta capa superior a la que me refería previamente. Tenemos aquí los modelos, tenemos los datos que habilitan esto y esta capa donde hasta ahora teníamos solo aplicaciones que desarrollábamos, ahora estamos hablando de agentes inteligentes como medio de interacción con el usuario. Estos agentes inteligentes, que es la evolución de ChatGPT y de las primeras versiones, tienen tres capacidades. La primera es una capacidad de planificación, es decir, tener una capacidad de reflexión, de reacción e incluso mantener una cadena de pensamiento. La segunda capacidad que tienen es de memoria, ya sea de corta o de larga duración. Es decir, trabajan como un caché semántico. Y la tercera es que tienen capacidades de acciones, de invocar APIs, de ejecutar un motor de búsqueda, de orquestar un proceso de negocio. Es decir, tienen capacidades ya autonómicas. Esto es la evolución y esto es lo que la mayoría de instituciones financieras a nivel mundial están implementando en la actualidad. Es decir, están utilizando varios modelos, ya sea de manera privada o hosteados de forma pública, dependiendo del nivel de privacidad de datos. Necesitan una plataforma que habilite los datos que, bueno, afortunadamente allí es donde está MongoDB. Y esta capa superior donde está la aplicación, pues en su mayoría lo están implementando a través de agentes inteligentes, ¿vale? Entonces, en función de este modelo, os quería compartir algunos de los casos, varios de los casos de uso que he visto en varias iniciativas en bancos a nivel mundial que espero os sea relevante. Bien. Bueno, para hablar de casos de uso, creo que es importante un poco determinar un modelo de operación de un banco, ¿no? Para entender dónde encaja cada uno de ellos. Entonces podemos, bueno, la forma más sencilla de entenderlo es partiendo desde el front office, ¿no? Desde la experiencia del cliente. Aquí la idea es entender el cliente, capturar toda la información lo más relevante posible y en función de eso descubrir oportunidades comerciales. Si a un cliente desde el minuto en que se da de alta, desde el onboarding, capturar toda la información que sea relevante, es decir, ir creando un perfil único de cliente que me permita identificar cuáles son los productos que le interesarían, cuál es entender la probabilidad de que le interese cierto tipo de servicios, pues es donde marca la diferencia. Luego vendría el middle office. Aquí la premisa son eficiencia operacional, es decir, de qué manera puedo reducir costes de operación. Y aquí me voy a enfocar en procesos de negocio, es decir, aquí de qué manera puedo automatizar, puedo apalancar mi inteligencia artificial, puedo buscar mecanismos en los que pueda hacer procesos de negocio que sean mucho más eficientes y que tengan una intervención manual mínima posible. Y el tercer, dentro de este modelo de capas, la tercera capa vendría a ser el back office, procesos de fin de día, reconciliaciones financieras, contables, de procesos regulatorios, analíticos, generación de reportes, etcétera. Aquí la premisa es aumentar productividad. ¿De qué forma soy capaz de cruzar información desde todas las distintas fuentes de datos que tengo dentro del banco y generar ya sea reportes con fines regulatorios o con fines analíticos? Bien. Aquí, de nuevo, de hecho, teníamos una pregunta para la audiencia que dentro de de estos tres frentes que tenemos normalmente en un modelo de operación de un banco, experiencia de clientes en el front office, middle office en procesos de negocio
y back office con reconciliaciones, pues bueno, hay una infinidad de casos de uso que tenemos, pero quería saber si es que hay alguno en particular que os interesaría escuchar o si le damos una vista rápida a cada uno de ellos. De hecho, creo que esa es la pregunta que teníamos para la audiencia, si no estoy mal, ¿eh? Em, Sí, correcto. Voy a ¿Alguien del lanzar equipo? una pequeña encuesta. Sí. Vale. Vale, fantástico. Entonces aquí, pues, em, para los próximos minutos me serviría muchísimo vuestro input para saber qué os interesaría escuchar, qué tipos de casos de uso, si es que estáis en experiencia de clientes trabajando en front office o si es que, no sé, procesos de negocio, automatización, es lo que más os interesa por el momento o temas de back office que también son muy relevantes. Entonces, si damos unos minutos a a la audiencia para responder, ya me decís. Vale. No sé si tenemos ya una respuesta, equipo. Bueno, si no, nada, tengo casos de uso para los tres frentes, así que, bueno, en todo caso, con total confianza me decís durante la presentación si queréis que enfoque en alguno de estos en particular, ¿vale? Bueno, vamos a ver, en el front office, de nuevo, la premisa es... fantástico, aquí tenemos, perdón, tenemos el poll. Muy bien, entonces, experiencia de clientes, un 20%. Es más, ¿puedo aquí? Vale, experiencia de clientes, un 20%. Procesos de negocio, un 40%. Muy bien, fantástico. Está repartido. eh, bien, tal cual me esperaba. Entonces, sí, de hecho, esta es una tendencia que veo en muchos bancos, que en realidad el adoptar o el modernizar sistemas y aplicaciones están principalmente orientadas a mejorar procesos de negocio, a ser mucho más eficientes porque aquí en la experiencia de clientes, si bien es cierto, es de los más críticos, de los más importantes, es por donde se comienza. Entonces, por allí muchos o varios ya tienen bastante camino recorrido allí. Y pues temas de reconciliación es también muy relevante porque nuevamente el tema de reconciliación y procesos manuales, intervención manual, siempre ha sido uno de los factores a mejorar siempre. Vale, bueno, muchas gracias por vuestro input. Vale, entonces pasaré rápidamente el tema de front office y nos enfocamos en middle office, si os parece. Bien, entonces, de nuevo, la experiencia de clientes, hiperpersonalización. Aquí, de nuevo, volviendo a esta gente inteligente que hablaba al principio, hemos visto que se está implementando dentro de dos formas, como copiloto o como un agente autonómico. Quiere decir que en modelo copiloto habrá una intervención, un gestor, una persona humana que lidere los procesos y que se apoye en el agente únicamente como una herramienta más. Y mientras habrán otros escenarios en el que el agente inteligente tenga total autonomía, es decir, que no haya intervención humana. Entonces, a modelo de copiloto, por ejemplo, algunos de los casos de uso más relevantes son en gestión patrimonial o en soporte a clientes. Es decir, gestión patrimonial lo voy a explicar más adelante, pero soporte a clientes es muy sencillo, ¿no? Cuando uno llama al call center y que en el minuto en el que llama, bueno, a la persona que está atendiendo a la persona le aparezca en la pantalla todas
una vista de 360 del cliente, pero aquí a la vez le empieza a recomendar las cosas que debería preguntar o la siguiente mejor oferta, si se quiere, ¿vale? En cuanto a la parte de total autonomía, he visto, por ejemplo, que los asistentes pueden hacer una resolución de incidencias y escalar únicamente aquellas de que requieran una intervención humana. Encontrar la siguiente mejor oferta, esto es algo que voy a explicar más adelante. Y esto, bueno, el gestor financiero, este viene a ser la evolución de lo que conocíamos como Personal Finance Management, ¿no? Los PFM famosos, que la idea era de buscar una asesoría financiera, ¿no? Para personas en el que se identifique cuáles son los gastos versus cuáles son los ingresos y en función de eso se puede hacer la mejor recomendación y hacer una previsión de gastos. Bajo estos tipos de escenarios es donde principalmente se ha visto la implementación de esto. Entonces, veamos rápidamente cómo se puede implementar esto. Entonces, como hablábamos en un principio, ¿no? Tenemos a la gente inteligente y esta capa intermedia, que es de las más importantes, es justamente donde MongoDB puede agregar valor. Aquí podríamos, por ejemplo, el secreto es tener una vista consolidada, un perfil de clientes. Pero para tener este perfil de clientes tenemos que tener la capacidad de eh, poder converger la información, ya sea de datos periódicos o on demand, o datos continuos que vengan de manera event driven, ¿no? O de manera en tiempo real, ¿vale? Acá, por ejemplo, podríamos obtener información ya sea del core bancario, información transaccional de ya sean sistemas de procesamiento de pagos o de sistemas de clientes del CRM, por ejemplo. Aquí podría hacer un inciso que muchas veces esta información de clientes no la queremos redundante aquí. MongoDB tiene una capacidad de que le llamamos Data Federation, que la idea es de que la información no tiene que estar duplicada, sino que lo que hacemos es crear una vista materializada para que esta vista consolidada tenga la información, pero físicamente la información se quede en la fuente. Entonces no estamos duplicando la información ni haciéndola redundante, ¿vale? Pero además tenemos esta capacidad de escuchar eventos en tiempo real y de almacenar información no estructurada. Entonces podemos hacer, por ejemplo, capturar información conductual, interacciones, cómo ha sido cada vez que una persona llama a un call center. Y se puede hacer un speech to text. Por ejemplo, tenemos un prototipo con AWS en el que transformamos la llamada en texto y ese texto lo vectorizamos y lo almacenamos en MongoDB. Tenemos, por ejemplo, podemos escuchar eventos de la industria o eventos o información suplementaria. Por ejemplo, cada vez que alguien hace un pago con una tarjeta de crédito, capturar esa información, por ejemplo, dónde fue el mercado, el comercio, cuándo lo hizo y demás. Y toda esa información puede converger en una vista consolidada que este es el contexto que la gente inteligente utiliza. Ahora, ¿qué puede hacer este agente con esta información? Es lo que hablaba después, ¿no? La siguiente mejor acción. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar esta información que viene desde aplicaciones, desde sistemas o de eventos, podríamos agregarla, podemos vectorizarla si la información no está estructurada y a través de almacenarla por una parte en el perfil de cliente, pero a la vez utilizando nuestra capacidad que le llamamos de nuevo vector search, podríamos hacer lo que llamamos el similarity search, que es encontrar la representación más cercana de esto y en función de eso el agente podría proponer la siguiente mejor oferta. Por poner un ejemplo, si Luis em, está gastando todos los meses mucho dinero en Uber, por ejemplo, ¿vale? Entonces toda esa información va a venir, va a estar agregada y Vector Search va a buscar a todas las personas que están gastando mucho dinero en Uber con un perfil similar a Luis, con los mismos ingresos de Luis y posiblemente pueda identificar que todas esas personas en un momento del tiempo, en lugar de seguir pagando por Uber, pidieron un crédito automotriz. Entonces, este agente inteligente podría obtener esa información y generar la mejor oferta y decirle a Luis, mira, te ofrecemos un crédito preaprobado para comprarte un coche, ¿vale? Y esto lo podría hacer en tiempo real, a través de esta capacidad de vector search y de agregación que tenemos en MongoDB. Todo esto funciona en tiempo real, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos.
El segundo viene con el copiloto de gestión patrimonial que os hablaba al principio, ¿no? Tenemos un gestor de cartera que muchas veces se apoya en una herramienta como el agente de copiloto para varias tareas. Por ejemplo, al principio, generar que tenga dinámicamente un informe del cliente, ¿no? Si tengo un cliente, cuáles son sus inversiones, cuál es su portafolio, cuál es su horizonte de tiempo, su tolerancia al riesgo y demás. Que haga un briefing del cliente. Pero además he visto que varios bancos están implementando un motor de búsqueda, por ejemplo, o de peticiones tipo ChatGPT, ¿no? Que le pidan, por ejemplo, dame el pronóstico de rendimientos o los top performers, o hazme un rebalanceo del portafolio, y en función de eso, genérame una propuesta a medida para este cliente particular. Todo esto es posible, tener este copiloto, siempre y cuando este copiloto tenga el contexto, es decir, tenga esta capa intermedia habilitada. Y esta capa intermedia habilitada se puede hacerlo con MongoDB, es decir, en una única vista, con esta base de datos que hablaba al principio, multimodal, tener el perfil del cliente, datos financieros de las empresas, datos de mercado, indicadores económicos. Esto está en otro color porque puede ser información no estructurada, podemos tener información en tiempo real. Todas estas capacidades que tiene MongoDB técnicamente nos permite tener una base de datos multimodal que nos permita darle contexto a este agente inteligente para resolver estas peticiones del gestor de cartera. ¿Vale? Bueno, vamos con Middle Office rápidamente. Tenemos unos pocos minutos más. Procesos de negocio. Bueno, en procesos de negocio, uno de los que más me gusta es la automatización. Como hablaba al principio, la idea es evitar intervención manual y automatizarlo al máximo posible. Y pagos es uno de los más importantes, ¿no? O de los más críticos. Esto es una vista a muy alto nivel de cómo se procesa un pago, ¿no? Cada vez que viene una orden de pago, llega al procesador de pagos, hace una validación, autorización y durante esta autorización se aprueba, se rechaza el pago o se pone en revisión si se quieren hacer checks adicionales y una vez de que sea aprobado, pasar a los procesos financieros contables para compensación y liquidación respectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, una vez de que la orden de pago ha llegado al procesador de pagos, este proceso de validación de pagos a veces toma su tiempo. Entonces, varios de nuestros clientes están utilizando MongoDB como lo que llamamos el Data Store operacional, es decir, tener la información del cliente, de los pagos y demás, y hacer una búsqueda semántica para hacer todas las validaciones que este pago determine. Por ejemplo, por nuestro idioma tenemos caracteres especiales y muchas veces el nombre no coincide. Entonces, por ejemplo, utilizando las capacidades de Vector Search, podemos hacer una búsqueda, una Fuzzy Search, que busque la probabilidad de similitud entre varios clientes y diga, no sé, si dice Luis F. Pazmino y en lugar de decir Luis Fernando Pazmino Díaz, por ejemplo, ya encuentro una similitud entre estos dos clientes. Entonces, eso me permite hacer una validación mucho más rápida y automatizada. Otro escenario que hemos visto es que, por ejemplo, se puede hacer un enrutamiento inteligente. Por ejemplo, tomar las transacciones y darles una calificación. Es decir, se encuentran las transacciones similares. Todas las transacciones que vengan de este comercio a esta hora, por este importe, más o menos encontrar todas las que por similitud se le parecen y darle una calificación. Y en función de esa calificación, automatizar. Si es que es mayor a un cierto valor, automáticamente lo apruebe. Si es que está en un intervalo de tiempo, no sé, perdón, un intervalo de la calificación, ponerle en revisión, quizás manualmente se requiere hacer temas de detección de fraude y demás, o si es que está debajo de un cierto valor, rechazarla automáticamente. Todo esto sin intervención humana. Entonces, de nuevo, la idea es buscar la forma en la que se puedan automatizar estos pagos. O mejor aún, lo que he visto es que el siguiente estado de innovación aquí es habilitar agentes inteligentes que tomen esta decisión de aprobar, revisión y rechazar. La ventaja de utilizar gente inteligente o de inteligencia artificial generativa es que él también puede generar un informe del por qué se rechazó tal o cual transacción que ayudaría, por ejemplo, a soporte técnico, a soporte a clientes, perdón. Cuando un cliente llame y diga por qué mi transacción fue rechazada, bueno, el agente inteligente puede detallar un informe del por qué fue así.
Bien, la otra tiene que ver con una evaluación crediticia. Muchas veces nos encontramos con que una persona o una empresa busca financiación y esto implica hacer perdón, un cálculo de distintos índices y condiciones financieras, ¿no? Pero además tenemos que tener ciertos factores en consideración, factores macroeconómicos, las políticas de tasas de interés, de los tipos, si es que van a subir o bajar, o cuál es el sector, cuál es la ventaja competitiva y demás. Y muchas veces esta información es escasa. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, se está utilizando MongoDB para generar datos sintéticos, es decir, si tenemos algún tipo de información que no existe, por ejemplo, el caso más sencillo es si viene un startup y busca financiación, pero el startup no tiene historial de crédito o tal vez no tiene garantías. Bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, para hacer una evaluación sin datos, se puede utilizar la generación de datos sintéticos. Y aquí MongoDB se convierte en lo que técnicamente, bueno, en la jerga de Machine Learning se llama un feature store. Es decir, generar datos sintéticos y hacer una ingeniería de feature que se puede almacenar dentro de MongoDB. Entonces, lo que se hace es que una vez de que tenemos datos financieros, los datos existentes y los sintéticos se almacenan en MongoDB y este sirve como input para plataformas de inteligencia artificial o de machine learning, ya sea para construir, para entrenar los modelos y luego para el momento de despliegue, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en evaluación crediticia habrá un modelo de machine learning para hacer una evaluación crediticia como tal, ¿no? Un underwriting model. Entonces, cada vez que venga una solicitud de financiación, se dispara el proceso de originación, se capturen los datos, se haga la evaluación crediticia, vendría el agente inteligente, como tienes estas capacidades de orquestación, invocar a Machine Learning buscaría en MongoDB todos los features que necesita y le devolvería una información a esta agente, pero el agente a la vez puede utilizar las capacidades de Vector Search para hacer vistas, una búsqueda contextualizada, lo que hablaba previamente, ¿no? Y tomar la decisión si aprobar automáticamente, rechazar esta solicitud de financiación o generar la mejor oferta alternativa a esto, ¿vale? Muy bien. Y para cerrar, tenemos unos pocos minutos más. Sí, me quedan unos 3 minutillos porque quería dejar para preguntas. Procesamiento masivo. Acá, bueno, por función del tiempo voy a pasar muy rápido. Uno de los casos que más me gusta, por ejemplo, es de cash management. Aquí la idea es que, bueno, gestión de efectivo tiene muchas veces tres líneas, en la mayoría de los casos tiene tres líneas de servicio, servicios de consulta, transaccionales y analíticos. Aquí MongoDB se utiliza en el modelo de arquitectura que se llama Data Hub, que la idea es centralizar todas las operaciones de estos microservicios para tener una única fuente trazable y que además tenga capacidades de stream processing, de real-time analytics y demás. Pero no solo que me permite tener una única fuente de verdad para las tres líneas de servicio, sino que además me permite tener el contexto para agentes inteligentes. Entonces, por ejemplo, en el contexto de cash management, podríamos hacer sweeping and pooling óptimo. Por ejemplo, hacer un forecasting entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar y buscar si es que hay alguna empresa que necesite financiación eventualmente y en función de eso hacer una mejor alternativa de financiación. ¿Vale? Y el último caso en back office tiene que ver con el due diligence, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que hacer revisiones, por ejemplo, viene una transacción, lo que hablábamos de pagos, ¿no? Viene una transacción, no estuvo sospechosa, entonces, bueno, hay que hacer un screening de la transacción, cruzarla con el perfil de cliente y con las políticas y las reglas de anti-money laundering, por poner un ejemplo. El problema es que toda esta información viene en distintos formatos, en distintos esquemas, ya sea JSON, SQL o pueden venir las políticas no estructuradas, ¿no? En un texto. Toda esta información puede converger en MongoDB y en función de esto crear un vector en tiempo real que cruce toda esta información y que nuevamente un agente inteligente determine en función de esto si es que aprueba la transacción, la rechaza o si escala para intervención manual, para revisión manual. Nuevamente, la ventaja que tiene un agente es que no solo genera el reporte, sino que además le sirve como herramienta al área de soporte del cliente.
¿vale? Entonces, sin más, para resumir, tenemos distintos escenarios en los que se pueden mejorar la experiencia de clientes en el front office, procesos de negocio en el back office, en el middle office, perdón, y reconciliaciones en el back office también. Todo esto puede estar mejorado con inteligencia artificial. La tendencia actualmente es que esta capa de interacción sea a través de agentes inteligentes, pero para que estos agentes inteligentes funcionen, requiere un contexto. Y este contexto requiere una fuente de datos que sea capaz de almacenar información estructurada y no estructurada. Y MongoDB la tiene. Hay muchísimos casos más que os podría comentar. Bueno, por razones de tiempo voy a parar aquí, pero todas estas las vais a poder encontrar en nuestra librería. Le llamamos Industry Solutions Library. Podéis escanear este QR code. Allí está, o podríais ir a mongodb.com y dentro de soluciones, industria, servicios financieros. Y tenemos una infinidad de casos de uso, de historias, de blogs. Y lo más interesante que, es más, os podría, sí, puedo mostraros una vez aquí. Em, Cada vez que nosotros liberamos cierto tipo de información, también aquí en Solutions, o escribimos blogs, agregamos un prototipo en GitHub donde hacemos cómo se implementaría. Tenemos mucha información, así que os invito a darle una mirada en tenemos distintos dominios en Core Banking, Payments, Capital Markets, por mencionar algunos, pero lo más importante, me gustaría escuchar de vuestra parte qué os ha parecido esto. Escribidme, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y sin más, bueno, eso es lo que tenía para vosotros y si tenemos alguna pregunta estaré más que feliz de escucharla. ¿Tenemos alguna, equipo? Sí, ahí tenemos, Luis, algunas preguntas. Te voy leyendo. A ver, una consulta. Mm. ¿Qué herramientas específicas pueden utilizarse para prevenir un fraude y garantizar la seguridad en la gestión de una empresa? Es una pregunta de Juan Fernández. Bueno, fraude, fraude es un tema bastante, muy bueno y muchas gracias por la pregunta. Fraude es un tema muy relevante que, bueno, nos tomaría otra hora entera de discutir, pero en términos generales, cuando hablamos de gestión de fraude, hablamos de tres estados, ¿no? Detección de fraude, perdón, prevención de fraude, gestión de fraude y, perdona, prevención, gestión qué acciones voy a tomar para una vez de que el fraude ha sido detectado. Las políticas de fraude, ¿no? Anti-money laundering y demás. Para cada una de ellas, bueno, tenemos casos de uso. Tenemos MongoDB primero puede tener esta visión única de cliente, un Know Your Customer, que me permita cruzar información. Y luego, por ejemplo, para anti-money laundering, tenemos estas capacidades en tiempo real, ¿no? De AML. Entonces, cada vez que venga una transacción en tiempo real, yo podría hacer una búsqueda semántica de cruzar información del cliente, de transacciones similares, del comercio, por ejemplo, nosotros en MongoDB podemos tener esta capacidad de gestionar información geoespacial. Entonces, si yo estoy en Madrid y me sale que estoy retirando dinero en Shanghái, bueno, es una sospechosa, ¿no? Y yo puedo triangular la información por esta información geoespacial que tengo en Mongo. Y esto lo puedo hacer con Vector Search en tiempo real, de nuevo. Entonces, eso me permite tener una reacción mucho más eficaz. Espero haber Excelente. respondido a la pregunta. ¿Vale? Siguiente. Muy bien. Acá tenemos una pregunta a nivel del grupo de WhatsApp. Es la infraestructura que necesitamos, independientemente de on-premise y virtual, se tiene un sizing a consideración en base a, eh, bueno, va relacionado más en el sizing que necesitamos para poder implementar este tipo de soluciones, ¿no?
Sí, bueno, allí más bien, más bien te dejaría la pregunta a ti, Rodolfo, porque pues ahí es donde nos apoyamos en los partners, porque es necesario hacer un levantamiento y hay muchos criterios a considerar para evaluar el size más preciso. Allí no tengo una respuesta general. Ok, perfecto, Luis. Bien. Bueno, tenemos esas preguntas. Igual agradecemos a todo el equipo. Agradecemos, Luis, por tu tiempo, el espacio que nos ha permitido hacer esta presentación. Igual agradecemos a nuestros asistentes a este webinar, en el cual se han hablado de temas muy interesantes que me imagino que están en el plan 2025 de nuestros clientes. Así que sin más, igual esta presentación nos vamos a compartir, la grabación de la misma forma y con la posibilidad pues de que podamos agendar alguna reunión ya con una vista mucho más cerca, con la intención de poder identificar sus necesidades, sus requerimientos, sus desafíos para poder ayudarlos. Bueno, sin más, los agradezco y bueno, que tengan felices fiestas. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.